Bien, señores, tenemos que recordarles Air Century. A partir del día 5 de diciembre usted podrá viajar a San Juan, Puerto Rico, desde un aeropuerto más cómodo y cerca de usted con la aerolínea dominicana Air Century. Viaje desde el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, antiguo aeropuerto de Herrera, sin tapones y sin estrés. Dedique tiempo para disfrutar el vuelo. Reserve desde ya llamando a Air Century. 809-826-4333 Air Century para llevarle a Puerto Rico cómodamente desde El Higüero. Tarifas especiales desde el día 5 de diciembre. Y tenemos una invitación del Ayuntamiento del municipio de Baní, Distrito Educativo 0304 y la Fundación Máximo Gómez, con el placer de invitarles al acto conmemorativo del 180 aniversario del natalicio del generalísimo Máximo Gómez Báez, último libertador de América, el más universal de los banilejos de todos los tiempos. En el mismo será inaugurada la réplica o recreación del bohío natal de Máximo Gómez del viernes 18 de este mes a partir de las 10 de la mañana en el Parque Máximo Gómez de Baní, en la calle Máximo Gómez número 17. La invitación de Ayuntamiento de Baní, Fundación Máximo Gómez, Ministerio de Educación, Distrito 0304. Continuamos, señores. Bien, señores, quisiéramos pedirle a la gente del gobierno, que parece que no ha tenido tiempo de atender esa parte, y a los que investigan programas de televisión yéndose al lugar de los hechos, que revisen la situación del norte, donde ellos están trabajando, pero una cosa es trabajar físicamente en el lugar y el otro dar información. Que busquen, ¿dónde está Sabaneta de Yásica? ¿De Puerto Plata? Sí, en Puerto Plata, en la carretera vieja de Puerto Plata. Señores, lo que hay ahí es penoso. Lo que hay es penoso. Dice José Israel que el agua siempre paga con creces sus inundaciones, pero realmente, mientras tanto, los habitantes de ahí han tenido que vivir hasta no es que se ha llevado puentes, no, que ha cubierto los puentes, el agua. Ríos que uno pensaba que habían desaparecido, han crecido de una manera. Ese problema de los ríos desaparecidos es un problema que debe tratarse. La Casa reportó 3.000 ríos. La isla de los 3.000 ríos. Exacto. Y el gran poeta Héctor Ichaotti Cabral, en su canto Triste a la Patria Bien Amada, dice: los 3.000 ríos que vio las casas ya no existen. Él cantando a la patria desvalida. Los ríos no se mueren, los cauces se secan cuando hay poca lluvia. Pero desde que hay lluvia, los ríos nacen de nuevo. Hay ríos que las comunidades no han visto nunca, y en un periodo de lluvia, por ejemplo, aquel temporal de Don Antonio, después del ciclón David, la tormenta Federico, 10 días de lluvia dura en la isla entera, hizo renacer los 3.000 ríos de las casas, más de 3.000 aparecieron. Entonces, la orografía hay que respetarla. No hay derecho que una carretera Duarte que comenzó a hacerse en la ocupación americana, comenzó la primera carretera Duarte en la ocupación americana, y que se ha reconstruido 1, 2, 3, 4 veces, casi un trabajo permanente en el país, haya sido diseñada en su más reciente oportunidad bajo el gobierno de Hipólito, pero ejecutada por los gobiernos subsiguientes, con defectos de diseño en términos de respetar el agua y los trayectos del agua. Eso que tú estás... Moncito Báez nos decía a nosotros: cuando usted va a hacer un camino, una carretera, lo primero que hay que buscar es la ruta de los chivos. ¿La ruta? La ruta de los chivos. Por donde caminan los chivos de un sitio a otro. Es un trazado natural. Yo tengo... Porque el chivo va saltando los obstáculos. Yo quiero... Entonces tú no puedes hacer un relleno, tú no puedes hacer un relleno ni un aproche de puente por donde se sabe que los caudales llegan a determinado nivel. Ahí están los aproches llevados reiteradamente, porque ese río todo el mundo sabe que crece a un nivel que se lleva a los aproches. Sí. Entonces, si tú haces aproche, el aproche es lo que conecta al puente con la parte con la sólida, carretera. Con la carretera. Y eso es un relleno, debe protegerse adecuadamente, sobre todo del lado en que curse el agua. Y otra cosa es que tú no puedes rellenar el cauce
de un ocasional desvío del agua por exceso de agua, tú no puedes rellenarlo sin hacer la salida natural para eso. O sea, hacer una alcantarilla del tamaño que pueda absorber eso y una protección del terreno en el sentido en que puede dañarlo. Entonces, es una cosa elemental. Eminentes ingenieros en este país han sido contratados para hacer esas obras y diseñar esas obras y cometen ese delito de diseño. Bien, hay esa negligencia de diseño. Hay algo que dice José con respecto a lo que le decía Moncito Báez, que era la ruta de los chivos, que me hace recordar algo y que quiero decir aquí, sobre todo cuando vi esas carreteras que se llevó el río en el norte del país, partiendo la carretera en dos, que era un cauce de un río. Por razones muy personales, yo tuve 2 tíos que se dedicaron hace mucho tiempo, ya fallecidos los 2, a estudios de carreteras. Yo recuerdo que ellos tenían un aparatito que le decían tránsito y Obras Públicas los contrataba para que fueran a hacer estudios de carretera. Estoy hablando de la época de Trujillo. Otra persona que trabajó en eso es un amigo muy querido y que quizá en política no se ha ocupado de que uno diga realmente cuál ha sido su papel, que es Guaroa Liranzo, que me decía, con respecto a mis tíos que trabajaban con él y a él mismo, que cuando él iba a hacer un estudio de factibilidad de una carretera, con el primero que ellos hablaban era con los viejos del lugar. Por dónde el río sube, no solamente el cauce, por dónde el río sube, que es lo que le estaba diciendo Moncito, lo de la ruta de los chivos. La ruta de los chivos. Por dónde sube el río. Entonces, con esas informaciones de los viejos, es que ellos trabajaban. Sí. Por eso tú te encuentras carreteras que esa gente hicieron hace 50, 60, 70 años, hoy se mantienen intactas. ¿Que por qué los puentes que hicieron los americanos en el 22 todavía no se han caído a los lados de la carretera Duarte actual? Uno ve mucho. Y todas las que son de hierro, y todo lo que son de hierro. Pero nosotros tenemos un invitado que quisiéramos... Y que además sabe mucho de eso. Sabe mucho de eso. Pero él no viene a hablar de eso. Nosotros hemos traído, ¿verdad?, casi obligado a Paulín Espaillá para que nos hable de algo que en este momento vimos en el periódico hoy, por ejemplo, el domingo, todas las páginas de opinión con respecto a Donald Trump. Nosotros no vamos a hablar de Jeffrey Sachs, que es la primera persona que oímos que mencionó ese personaje y que nos hizo buscarlo, nos ayudó Víctor Grimaldi a encontrar quién era Jeffrey Sachs. Pero nosotros queremos hablar con el arquitecto Leopoldo Espaillá Nanita y que nos hable de cuál es su expectativa con respecto al nuevo presidente que el 20 de enero tomará posesión en Estados Unidos. Y no es un secreto que la política estadounidense incide y va a incidir en República Dominicana, como lo estamos viviendo ahora con nuestra Junta Central Electoral y con todo ese marco legal que se discute con respecto a aborto, gay y todas esas cosas extrañas de la vida. Adelante, bienvenido. Gracias, pero ¿cómo ves ese Donald Trump? Yo quisiera decir algo antes de entrar en el tema americano. Ese tema que ustedes tenían precisamente con relación a el respeto a lo que es el territorio en sus condiciones naturales, la orografía, etcétera. Hay ahora mismo un proyecto de ley de ordenamiento territorial en el Congreso. Yo elogié una copia y no vi un solo mapa. Digo, esto no va a caminar bien, porque se va a quedar en la nueva división legal administrativa. Porque están planteando un ordenamiento territorial que no tiene en cuenta la orografía y que lo que está... Que no hay un solo mapa. No hay mapa, que es la base de toda distribución territorial.
No hay la naturaleza como condicionante de las relaciones políticas, lo que hay intereses políticos. Y vamos a seguir sembrando de casa los cauces de los ríos en las zonas inundables y a crear todos los problemas que después tenemos que salir corriendo a remediarlo porque no lo planificamos o no lo tuvimos en cuenta en la planificación. Exactamente. Y debe terminar diciendo que yo aprendo mucho cada vez que me mantengo sintonizado con ustedes, porque por aquí desfilan todas las asociaciones y debo darle ese reconocimiento a Julio, de que le ha dado este espacio a todo el aparato productivo nacional para que venga a explicar qué es lo que ellos hacen, muchas veces sin apoyo, sin respuesta y hasta sin el conocimiento de la población dominicana de lo que se está haciendo en su propio territorio. Y esa información que se queda aquí en la persona de los organizadores. Arquitecto. Trump. Bueno, una de las pocas voces que estuvo con toda seguridad de que ganaba las elecciones y que además consideraba que era la mejor opción para la República Dominicana en este problema que tenemos, fue la mía. Yo creo que todo, no voy a decir todo, pero como el 95% de los programas y de los que dan opinión, que se montaron en la expectativa de que Hillary ganaba las elecciones, primero lo daban como un hecho, y segundo había también el deseo de que fuera Hillary. Aquí había sectores cuyos intereses económicos o políticos estaban ligados al triunfo de Hillary Rodham Clinton, la hermana de Tony Rodham, el adjudicatario de la mina Mont Nevosa en Haití, con un valor de no menos de 20.000 millones de dólares. Mina transfronteriza que sale del lado dominicano a la altura de Restauración y tiene un valor del lado dominicano de 40.000 millones de dólares. Esa riqueza, ya yo tuve oportunidad en este mismo programa de decir que era la causa de todos los problemas que tenemos con Haití, porque hay demasiados intereses en esa riqueza de oro y plata de la isla que vinieron a buscar los conquistadores españoles, pero después han venido muchos conquistadores detrás de ellos. Y ahora tenemos un expresidente de Estados Unidos del lado haitiano y un expresidente de Estados Unidos del lado dominicano. El lado haitiano, pues ya se sabe que es el señor Bill Clinton, y del lado dominicano tenemos al viejo Bush en Barrick, ahí en Cotuí, acompañado del príncipe Felipe, el príncipe consorte de la reina de Inglaterra, acompañado del príncipe Bernardo de Holanda, que fue príncipe consorte también de la reina de Holanda, pero que fue el creador del Club Bilderberg, que hay que saber lo que es el Club Bilderberg en Europa. Y ahí está también un ex presidente del Banco Federal de Alemania, Karl Kohl. Es decir, ahí está la plutocracia mundial en Cotuí. Estamos bien acompañados, ¿verdad? Y esto no es más plutocracia de la que podíamos tener. Es decir, Trump no es más plutocracia. Trump es un fenómeno, lo que yo llamo la criada respondona. Cuando yo vi que el establishment, como se le llama a la plutocracia norteamericana, quería detener a Trump, yo dije, aquí está pasando algo raro. Porque este es un hombre de su clase. ¿Y por qué lo quieren detener? Si había alguien en quien confiar, era en uno de su clase. Entonces, como yo tengo las listas, yo busqué entonces en esas listas, en la lista del club del señor Rockefeller, el Council on Foreign Relations, y no está el señor Trump. Lo busqué en la lista del Club Bilderberg y no está. Lo busqué en la lista de Diálogo Interamericano y no está. Y lo busqué en todas las listas que yo tengo. O sea, es un advenedizo. Y resulta que el señor Trump es de su clase porque tiene la misma cantidad de dinero que ellos, pero no está afiliado con ellos a nada de lo que ellos han organizado. Y ahora
su discurso es un desafío a todo lo que ellos han venido haciendo desde el poder real de Estados Unidos, quitando y poniendo gobiernos, porque los partidos que allá se supone que dan sustento a la democracia norteamericana, realmente las dos cúpulas están inscritas en el Council on Foreign Relations del señor Rockefeller, con la excepción de este señor que tiene un apellido difícil de pronunciar porque creo que es de origen griego, que es el presidente de la Comisión Federal del Partido Republicano, que es a quien él ha señalado para ser el jefe del gabinete. ¿Y hasta dónde tú esperas que la camisa de fuerza que tiene el sistema que gobierna en Estados Unidos abrace a ese presidente y lo coloque dentro de unas posiciones tradicionales en que Obama no pudo salirse y que parece que a este ya redujo bastante los inmigrantes? No se puede subestimar a una persona que ha desafiado a la plutocracia de Estados Unidos desde adentro de su propio partido. Se le impuso al Partido Republicano. O sea, él tenía en contra a todo el estamento clásico del Partido Republicano porque todos son parte de del Council on Foreign Relations del señor Rockefeller. Es decir, son lo mismo que la cúpula del Partido Demócrata, con el cual se supone que ellos van a adversar. Entonces, yo creo que esa persona, además, yo he estado siguiendo la crónica que viene de Europa a través del periódico El País. Desde que se produjo la crisis en Europa con los inmigrantes, producto de todas las guerras que se han patrocinado desde Europa con la participación de sus potencias, que no han podido negar entonces la llegada de los inmigrantes, porque ese es el producto de lo que ellos están haciendo. Y entonces comenzaron a repartir, tanto te toca a ti, tanto para allá. Cuando le asignaron a Gran Bretaña, ellos dijeron, no, aquí no nos van a mandar eso. No, pero que a cada quien le toca una parte, no, preferimos salirnos. Y esa fue la razón por la cual se produjo el Brexit. Gran Bretaña se negó tajantemente, que ya no formaba parte integral de la Unión Europea, puesto que se mantuvo siempre, todo el tiempo fuera de la Unión Monetaria. ¿Por qué? Porque su control de las finanzas y la red bancaria mundial no le convenía compartirlo con Alemania. Yo recuerdo una frase de uno de los dirigentes británicos que dijo que entrar a la Unión Europea, a la Unión Monetaria Europea, era darle la razón a Hitler. Y de hecho Alemania ha sido la economía fuerte en la Unión Europea. Pero la reacción de la Unión Europea ante el discurso de Trump fue ver reflejado en ese discurso todo lo que Jean-Marie Le Pen objetó cuando se estaba planteando crear la Unión Europea, y le dijeron de todo. Ese es el padre de Marianne Le Pen, que va a ser la próxima primer ministro de Francia. En Europa se ha levantado un nacionalismo que ha determinado que todo el mundo vigile sus fronteras y que casi por lo menos 3 de los integrantes de la Unión Europea estén pensando en reeditar el Brexit, o sea, salirse de la Unión Europea. Bien, arquitecto, yo le traje algo a usted cuando vi la lista de invitados y quería leérselo para que usted me lo juzgue. Es una supuesta reunión del primer día de ejercicio presidencial de Donald Trump. Y si usted difiere en algo de que eso, porque nosotros pensamos que Donald Trump se va a ocupar de Haití, de Santo Domingo, y Donald Trump tiene ahora muchísimos problemas, como son la reunión del presidente con todo el staff de importancia en Estados Unidos, como la CIA, el Pentágono, el FBI, la patrulla fronteriza y todas las agencias que eran 11 y ahora son 17 o 18 agencias que tiene Estados Unidos. La reunión supuesta dice así: dice Trump, debemos destruir el ISIS de inmediato y sin demoras.
le dice la CIA, señor, no podemos, lo creamos junto a Turquía, Arabia Saudita, Qatar y otros. Dice Trump, no, los demócratas lo crearon. Señor, creamos el ISIS, usted lo necesita, o bien perdería fondos del lobby del gas natural. Trump, deje de financiar a Pakistán, que la India se ocupe de ellos. La CIA, no podemos hacer eso, señor. ¿Y por qué no? Porque la India eliminará a Balochistán. Trump, eso a mí no me importa. La CIA, la India tendrá paz en Cachemira, dejarán de comprar nuestras armas, se convertirá en una superpotencia. Tenemos que financiar a Pakistán para mantener a la India ocupada en Cachemira. Trump, pero tenemos que destruir a los talibaneses. Señor, no podemos hacer eso. Hemos creado a los talibaneses para mantener a raya a Rusia durante los años 80. Ahora están manteniendo a Pakistán ocupado y lejos de sus armas nucleares. Tenemos que destruir los regímenes de patrocinio del terror en Medio Oriente, señores. Comencemos con los saudíes. Señor, no podemos hacer eso. Creamos esos regímenes porque creíamos que queríamos su petróleo. No podemos tener democracia ahí, de lo contrario su gente conseguirá ese petróleo y no podemos dejar eso que suceda. Trump, entonces vamos a invadir Irán. No podemos hacer eso, señor. ¿Y por qué no? Estamos hablando con ellos, con los iraníes. ¿Y qué? ¿Y por qué? Queremos que nuestro zumbido sigilo vuelva. Si los atacamos, Rusia nos borrará como nos hicieron en Siria. Además necesitamos a Israel, a Irán, para mantener a Israel en jaque. Trump, entonces invadamos a Irán nuevamente. Señor, nuestros amigos del ISIS ya están ocupando la tercera parte de Irak. ¿Y por qué no todo Irak? Porque necesitamos que el gobierno chiita de Irak controle al ISIS. Trump, estoy prohibiendo a los musulmanes entrar en Estados Unidos. No podemos hacer eso, señor. ¿Por qué? Porque nuestra población perdería el miedo a algo. Trump, estoy deportando a todos los inmigrantes ilegales al sur de la frontera. Patrulla fronteriza. No, señor, no podemos hacer eso. Y si se van, ¿quién construirá el muro? Estoy prohibiendo las visas HIV. No puede hacer eso, señor. Porque si lo hace tendremos que externalizar las operaciones de la Casa Blanca a Bangalore, que está en la India. Trump sudando profusamente. Entonces, ¿qué diablo ustedes quieren que yo haga como presidente? Señor, disfrute de la Casa Blanca, nosotros hacemos el resto. Esos son disparates, porque eso lo ha escrito alguien que no conoce quién es Trump. La gente cree que es un loco viejo. Trump es economista, graduado de la Wharton School of Economics, la escuela de estudios económicos más prestigiosa. ¿Tú no lo estás en Estados magnificando Unidos. mucho, arquitecto? ¿Cómo? Usted no lo está magnificando mucho. No, yo lo estoy viendo en su verdadera dimensión, lo que no está haciendo la mayor parte de los dominicanos. Ese señor no está loco nada. Está loco en la medida en que se ha decidido a enfrentar a la plutocracia de los Estados Unidos, que está constituida fundamentalmente de los Y banqueros eso no judíos. es así, lo que le están diciendo las agencias supuestamente. No es verdad. Ninguna agencia se atreve a contestar al presidente de los Estados Unidos. No es verdad. Todo eso es una pamplina. Eso está bien para que se divierta a alguien, pero eso no responde para nada a la realidad de cómo funciona el sistema norteamericano. Mire, lo que él ha desafiado es a los banqueros judíos, que hicieron una alianza hace tiempo, porque pactaron los Rothschild con los Rockefeller para sus operaciones internacionales. ¿Usted sabe dónde están parqueados ellos? Junto con todos los demás que crearon la crisis económica de Wall Street, en China. Están tratando de hacer de China su nueva plataforma de dominación, después que dejaron la economía de Estados Unidos postrada. Entonces él ganó con ese margen por obra y gracia del Espíritu Santo, porque yo entendía que hasta los judíos en alguna forma lo estaban apoyando y usted me le está quitando hasta el apoyo judío. No, déjeme terminar de explicar la situación. Los judíos, estos banqueros judíos, que gobernaron
a Estados Unidos, porque detrás de bastidores quitaban y ponían presidentes. Por eso Trump es una criada respondona, porque es de su clase, los conoce y es un economista que entiende perfectamente todo lo que ellos hicieron desde el poder. Entonces ellos están tratando de construir desde China su nueva plataforma de dominación después de haber abandonado a los Estados Unidos, habiendo hecho del gobierno de los Estados Unidos el gobierno más endeudado del mundo. Y han hecho entonces de la economía de Estados Unidos una economía postrada, porque la mitad de la población no tiene empleo. ¿Dónde están los empleos? En la zona franca de nosotros. ¿Cuál es la base de esas zonas francas que vienen a nuestros países? Pagar salario de hambre y devaluar la moneda. Entonces ponen a nuestros países, sobre todo, por ejemplo, en el área del Caribe, a competir unos con otros, a ver quién devalúa más la moneda para que sea atractivo. Si cogemos las ofertas que están haciéndose de empleos en la República Dominicana, o cogemos los informes sobre los empleos creados, vamos a encontrar que son todos empleos de zona franca. Y la oferta que hay ahora mismo del gobierno para crear empleo es de zona franca. Y la oferta de la oposición, si llega al poder, es crear empleo de zona franca. ¿Por qué? Porque están todos montados en la misma economía globalizada, neoliberal, que se instaló en este país cuando Leonel Fernández comenzó su gestión en 1996, pero ya en 1997 nos tenían enchonclados con este problema y con el Hub del Caribe, que es lo que está detrás de toda esta conspiración, donde están metidos los empresarios dominicanos y haitianos, porque quieren hacer del Caribe, perdón, de Santo Domingo, el centro de la economía del Caribe. Eso le llaman el Hub del Caribe, pero ya lo dicen abiertamente. Hay un reportaje de ayer de un grupo que se reunió de los exportadores y ya hablan del Hub del Caribe. En las últimas 3 o 4 semanas he encontrado mencionar el Hub del Caribe varias veces. Ahora, ¿dónde está la esencia de ese Hub del Caribe? En un mercado de consumidores, de 21 millones de consumidores. ¿Qué es un mercado unificado de 21 millones de consumidores? La unificación de Haití con República Dominicana. ¿Dónde está eso? En el informe de Jacques Attali. ¿Quién encargó ese informe? Leonel Fernández. Costó $1 millón. Yo no sabía lo que había costado, pero Juan Bolívar Díaz se encargó de decirlo en un reportaje que le dedicó nada más que al informe de Jacques Attali. Entonces, en ese informe está la base del Hub del Caribe y de las concertaciones que hay del gran poder económico que representa la Casa Vicini con el gran poder político que representa el PLD, que lo inició Leonel Fernández y lo ha continuado Danilo Medina. Entonces ahí están metidos los Clinton y esas reuniones en Punta Cana y esa, bueno, relación que se supone que es positiva. Ya he escuchado algunas voces diciendo que el país estaría bien protegido en el caso de que Hillary ganara las elecciones por la amistad que había de Leonel Fernández con los Clinton. Bueno, en primer lugar, Leonel Fernández creó las condiciones de la fusión con Haití. Lo primero que hizo fue un censo de la población dominicana y dejó fuera contar a los haitianos. Lo segundo que hizo Leonel Fernández para propiciar la fusión fue que le dio el reconocimiento a la Corte de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, violando la Constitución de la República. Y él sabía lo que hacía, porque yo tengo copia de la carta que le dirigió la Cámara de Diputados, firmada por Alfredo Pacheco, que es el presidente, vía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, diciéndole, eso no ha pasado por aquí, reclamándole que se estaba violando la Constitución de la República, y él siguió para adelante. Entonces, después con el terremoto, que fue una de las partes esenciales de la conspiración, yo creo que es verdad la denuncia que hizo Rusia entonces, de que eso fue provocado con una arma tecnológica que se llama el HAARP, que es capaz de producir terremotos. Porque es mucha coincidencia que después del terremoto aquí llegara un señor llamado el Vargallosa se me olvida siempre el nombre de él. Mario. No. El que vino con el asunto de la patibia, representando a ACNUR,
¿Por qué vino? Álvaro Vargas Llosa. No, tampoco. Pero bueno, ¿por qué vino el representante de ACNUR, que es la dependencia de las Naciones Unidas, encargada de situaciones de refugiados de guerra o de refugiados por persecución religiosa, política, étnica? Y no vino la unidad que ellos sí tienen para casos de desastres naturales, que es la Oficina de Ayudas Humanitarias. Nos mandaron al ACNUR con este señor, Gonzalo Vargas Llosa. Al decir que si nosotros no le dábamos la documentación como dominicanos a toda la gente que nosotros dejamos entrar, porque eso fue el impulso humanitario de los dominicanos, quitar la frontera, y por eso venía muy al pelo que ese terremoto fuera provocado, porque estaba planificado de este lado para recibirlo con el señor Gonzalo Vargas Llosa, para decir, ustedes tienen ahora que recibir toda esa población y darle documentación dominicana, porque si no, ustedes van a crear la apatridia, ¿no? Y nos hizo un expediente hasta internacional con el asunto de la apatridia. Todavía estamos luchando contra la acusación de apatridia. ¿Y ustedes creen que eso es una casualidad? En ninguna parte del Caribe, de Estados Unidos hacia abajo, se recibe a la migración haitiana. Estados Unidos permitió como una excepción cuando el terremoto, que llegaron una cantidad de haitianos, ya estaban listos para sacarlo. Salió cuando la declaración del encargado de seguridad de Estados Unidos de que iban a comenzar la repatriación cuando llegó la tormenta Matthew. Entonces lo aguantaron, pero ya volvieron a decir, para allá es que van. O sea, en ninguna parte, ni en Cuba, ni en las islas del CARICOM, ni en Venezuela, que se proclaman que tienen una deuda con Haití, en ninguna parte aceptan a los haitianos. Pero nosotros estamos manos arriba, puestos por la Unión Europea, por la OEA, por la ONU, pero la ONU tiene un informe desde 1949 que se llama Misión en Haití, que dice que como no se puede empatar el crecimiento de la economía de Haití con el crecimiento demográfico, que lo que hay que hacer es sacar a toda la sobrepoblación rural de Haití, familias enteras al exterior, sin retorno. Eso está en ese informe, Misión en Haití. Porque yo he tenido que buscar hacia atrás, en 1949, pero no lo podía mandar para entonces para acá, porque ya había pasado previamente el asunto de la frontera del 37 con Trujillo, y en la frontera estaba la Guardia de Trujillo. Entonces era para otra parte que iban los exportados. Esa recomendación de las Naciones Unidas se constituye a partir del 1979 en un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Eso de sacar una parte de una población y decirle, usted se va de aquí y no puede volver, que está recomendado en ese informe por los técnicos de Naciones Unidas, se llama crimen de lesa humanidad. Ahora, ¿para dónde van ellos en este momento? Pues para República Dominicana. Lo que nos falta a nosotros es hacer cumplir lo que se firmó entonces a propósito del incidente de 1937, que se firmó en Washington en 1938 y se refrendó en Haití en 1939 con un modus operandi que dice que por esa frontera no puede pasar nada, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, que no sea legal. Bien. ¿Y por qué no hacemos cumplir eso? Esos documentos se han enterrado en el olvido deliberado de los gobiernos dominicanos. Entonces le ponen el estigma, eso es trujillista. Bueno, esos documentos trujillistas son la mejor defensa internacional que tiene la República Dominicana para preservar su soberanía. Yo he exteriorizado mis dudas con respecto al 11 de septiembre y ese operativo militar de 4 aviones. Yo quiero decirle públicamente que esa afirmación del terremoto provocado a mí me causa casi la misma, el mismo rechazo que cuando yo hablo del 11 de septiembre le causa a mucha gente. Sí, pero tú conoces lo que dijo el expresidente de Italia, Enrico Cossiga, ¿no?
él dio una declaración muchos años después. Dijo, pero en Europa todos los mandatarios sabíamos que eso era obra del Mossad y de la CIA. Dijo así, esa declaración. Bien, arquitecto, le vamos a dar las gracias, terminó el programa y quisiéramos ese tema, pues dejarlo pendiente. Pero hay dos partes de la larga exposición del arquitecto, que es un hombre que está dedicado al estudio íntimo de los temas. Y a la defensa de mi nación. Bueno, su tarea es investigar, en eso usted pasa el día, investigando cosas que la suerte, no, pero yo me metí, óigame, mire, ustedes no conocen esa parte, pero mira, cuando se produjo el golpe de Estado contra Bosch, al mes siguiente yo caía preso en la fortaleza porque era parte del contragolpe que venía. Allá me fue a ver Francis Camaño, enviado por mi padre para saber de mí. Y a partir de ahí fue que yo hice la relación con Francis Camaño, que me llevó a hablar con él 3 veces para meterlo entonces en la organización del movimiento constitucionalista, porque eso no lo organizó Camaño, lo organizó Rafael Tomás Fernández Domínguez, sí, a quien se le quiere quitar el mérito de haber planificado eso. Ese es otro tema. José, ¿qué tú querías decir? Hay 2 observaciones que debo hacerle sobre la disertación. Una, o 3. Una, el empalme de los Vicini con el Estado Dominicano comenzó con Lili. Lili fue el primero que se amarró a la plutocracia emergente en la República Dominicana. No oí esta parte. No oí aquí. Lili. Lili. Lili cero. Hay documentos donde ellos financiaban el gobierno de Nuevo y lo tenían cogido por aquí. Con Trujillo su relación fue un modus vivendi difícil, porque Trujillo expandió sus inversiones y tocó la frontera de la caña de manera brutal. De manera que ahí fue un poco difícil. Sí. Mr. X jugó su papel en la conspiración que se llevó a Trujillo del medio. Y el decreto luego ahí intervino Gianni Vicini, el amigo nuestro, porque yo fui amigo de Gianni. El señor X. Ese fue cabeza directa de la participación de la oligarquía dominicana en la... Y en lo que venía después. En la presidencia de Trujillo. Y lo que venía después, porque la presidencia de Villalta Fiallo no fue sacada del cielo, era el médico de la Casa Vicini. Ese era los atributos que hacían de él posible presidente dominicano. Yo lo veo más claro. El decreto ley número 4 del Consejo de Estado le quita los impuestos a la Casa Vicini. A la Casa Vicini. El decreto ley que sobrevivió a los gobiernos de Balaguer durante 12 Pero además años. el contragolpe contra Bosch, que se llevó de encuentro y provocó entonces la intervención militar aquí. ¿A qué se puso ahí? A Donny Reed, el primo. Ese es el gobierno de los Vicini. Señores, se entonces acabó. La relación es muy vieja. Bien. Por otro lado, el desempleo en Estados Unidos hoy es el más bajo de su historia. Bien. No se puede hablar de que allá no se está trabajando. Bien. Oiga, el desempleo está por debajo del 5%. Ajá. En Estados Unidos. Sí. Bien, señores, el programa se terminó y el tema se encendió. Así es que en San Juan de la Maguana una mujer no identificada lanzó un niño a las aguas del arroyo Tenguerengue en San Juan en horas de la madrugada. Un recién nacido en San Juan. Ahí está el niño en las aguas del río en San Juan. Mañana entonces tenemos Adelante. Yo te traje aquí lo que es Punta Cana. Eso fue una apropiación de 64 millones de metros cuadrados hecho por Ted Kill, que era un abogado de la AFL-CIO en Estados Unidos. Si usted quiere mañana nosotros habilitamos un ratito y usted nos habla de Punta Cana y Cap Cana. Ahí entró el dinero de la mafia americana. Nos vemos, arquitecto.